Mi hermana traicionó mi confianza con mi novio y ahora me pide perdón por romper mi vida. Mi nombre es Valeria, y nunca imaginé que el día de mi boda se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Durante meses, estuve organizando cada detalle, desde el vestido hasta el menú, con la esperanza de que sería el día más feliz de todos. Daniel, mi prometido, y yo habíamos estado juntos durante 6 años. Había sido una relación llena de amor, risas y complicidad, o al menos eso creía yo. El día de la boda comenzó como cualquier otro, aunque había algo en el aire que no lograba identificar. Quizás era la sensación de nerviosismo, la adrenalina que siempre acompaña a estos eventos, o tal vez mi intuición me estaba alertando sobre algo que no quería escuchar. La iglesia estaba llena de amigos, familiares y personas que esperaban ver el inicio de lo que sería el capítulo más feliz de nuestra vida. Mi madre me miraba con lágrimas en los ojos, mientras mi mejor amiga, Mariana, ajustaba los últimos detalles de mi vestido. Todo parecía perfecto, hasta que la puerta de la iglesia se abrió y mis ojos se encontraron con los de Daniel. El sol brillaba a través de los vitrales, creando un ambiente mágico. Pero cuando vi a Daniel, algo dentro de mí se apagó. No era por su aspecto, que era el mismo de siempre, impecable y encantador, sino por una sensación extraña que se había instalado en mi pecho. Lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Antes de que pudiera dar un paso más hacia el altar, Daniel me miró con una expresión de angustia, y entonces, con la voz quebrada, dijo lo que jamás imaginé escuchar. Valeria, hay algo que necesito decirte antes de que sigamos adelante. Su tono no era el de alguien nervioso por el matrimonio, sino el de alguien que estaba a punto de revelar un secreto devastador. El murmullo entre los invitados se hizo evidente, y mi corazón comenzó a latir desbocado. Mis manos temblaban mientras miraba a Daniel, esperando que fuera una broma, una mala jugada, pero sus ojos me decían que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría nuestras vidas para siempre. No puedo casarme contigo, Valeria, dijo, sin apartar la mirada. He estado viéndome con otra persona, con tu hermana, Mariana. El mundo se detuvo. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Me quedé allí, paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana. Mariana, la persona que había sido mi confidente, mi mejor amiga, la que había estado a mi lado en todo momento. La misma que había ayudado a organizar la boda, que me había visto crecer, y que yo consideraba una de las personas más cercanas en mi vida. ¿Qué estás diciendo?, logré susurrar, mi voz casi inaudible. Daniel, sin darme tiempo para asimilar lo que había dicho, continuó con su confesión. Te juro que nunca quise que esto sucediera. Pero ocurrió, y no puedo seguir viviendo una mentira. Te amo, Valeria, pero no de la forma en que pensabas. Lo que compartí con Mariana fue real, y no puedo ignorarlo más. En ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. Las personas alrededor de nosotros comenzaron a murmurar, pero yo no escuchaba nada más. Solo el retumbar de mis pensamientos, mi dolor, mi traición. La iglesia, que en un principio parecía tan llena de vida y esperanza, ahora se sentía fría y vacía. Me giré hacia mi madre, buscando algún tipo de apoyo, pero ella también estaba allí, en shock, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo era posible que me hubiera ocultado todo esto? ¿Cómo podía mi hermana, la persona que siempre había estado a mi lado, ser parte de esta mentira? Salí corriendo de la iglesia sin pensar en nada más. No podía quedarme allí ni un segundo más. No quería ver a nadie. Necesitaba escapar. Corrí sin rumbo fijo, como si al alejarme de todo pudiera alejarme también del dolor. Subí a mi coche y comencé a conducir, sin saber a dónde ir. Las lágrimas no dejaban de caer, pero no sabía qué hacer con ellas. No sabía qué hacer con mi vida. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Conduje durante horas, perdiéndome en las carreteras desiertas, sin escuchar el sonido de mi teléfono ni las llamadas que comenzaban a llegar de mi madre. Me sentía como si estuviera flotando en un mar de emociones contradictorias. No quería hablar con nadie. No quería enfrentarme a la realidad. Todo lo que conocía, toda mi vida, acababa de desmoronarse. Al final, llegué a un mirador en las afueras de la ciudad, un lugar donde solía ir cuando quería estar sola. Miré el horizonte, intentando encontrar algo de consuelo en el paisaje, pero era imposible. Todo lo que veía me recordaba a lo que había perdido. Mis pensamientos volvieron una y otra vez a esa revelación de Daniel. ¿Por qué no me lo dijo antes? Si realmente me amaba, ¿cómo pudo hacerme esto? Y mi hermana,
¿Cómo pudo? No podía dejar de pensar en ella, en las veces que habíamos compartido secretos, risas y momentos de complicidad. La sentía como una hermana, y ella había sido la primera persona en mi vida en traicionarme de una forma tan dolorosa. El teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de texto de Daniel: Valeria, por favor, contáctame. Necesito explicarte lo que pasó. No podía. No podía enfrentarlo. No podía escuchar sus explicaciones. Lo había perdido todo. Pasaron unos días antes de que pudiera tomar una decisión sobre qué hacer. La presión de no saber qué hacer, de no saber cómo enfrentar a mi familia, me consumía. Después de todo, no podía seguir huyendo de la realidad. Así que decidí que debía enfrentarme a mi hermana. Necesitaba saber su versión, aunque sabía que ninguna explicación podría borrar el daño que me había hecho. Nos reunimos en un café tranquilo, lejos de los ojos curiosos, en un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Mariana llegó puntual, con una expresión de arrepentimiento evidente, pero no sabía si sus palabras serían suficientes para sanar la herida que había abierto. «Te lo debo, Valeria», comenzó, su voz temblorosa. «Lo siento tanto. Sé que esto no tiene perdón. No tengo excusas, solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Estoy tan avergonzada de mí misma». Me quedé en silencio, observándola fijamente, esperando que sus palabras tuvieran el peso necesario para sanar el daño. Pero no sabía si podía perdonarla. «¿Cómo pudiste, Mariana?», le pregunté, mi voz entrecortada. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? A mí, que te consideraba una hermana. A mí, que te confié todo». Mariana lloraba, su rostro lleno de desesperación. «No sé, Valeria. Estaba perdida. No quiero que pienses que te traicioné por algo trivial. No fue solo una aventura. Fue algo real para mí, pero no fue justo para ti. Y ahora todo lo que quiero es que puedas encontrar paz, aunque no me perdones». En ese momento, me di cuenta de algo. Aunque el dolor seguía ahí, aunque la traición seguía punzando mi corazón, necesitaba dar el paso de sanar, de liberarme de este peso. No sabía si podría volver a confiar en ella, pero al menos quería intentarlo. «Voy a necesitar tiempo, Mariana», le dije, con la voz firme. «No sé si alguna vez podremos ser las mismas, pero por ahora, al menos, quiero intentar entender lo que pasó». Lo que vino después fue un proceso largo y doloroso. No hubo una reconciliación inmediata, pero lo que comenzó como un reencuentro lleno de dolor, poco a poco se fue transformando en algo que me permitió ver a mi hermana desde una nueva perspectiva. Aún no estaba lista para perdonarla completamente, pero al menos comenzaba a entender que, en algún nivel, ambas necesitábamos sanar. En cuanto a Daniel, aunque me dolía, tomé la decisión de no volver a verlo. La confianza se había roto de una manera irreversible. Me había querido, sí, pero no de la manera que yo pensaba, y había sido capaz de destruir todo lo que habíamos construido con tal de seguir sus propios deseos. Mi vida, al igual que mi corazón, seguía en reconstrucción. Pero, por primera vez, estaba decidida a seguir adelante. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, sin importar cuán incierto fuera. Pasaron varias semanas desde el encuentro con Mariana. La vida seguía su curso, pero la herida aún no cicatrizaba. Había momentos en los que sentía que, aunque todo había cambiado, mi vida se había detenido en ese día. La boda que nunca ocurrió, la traición de mi hermana, el amor de Daniel que se había desvanecido en un segundo, todo parecía como una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí enfocarme en mí misma, en mis propios proyectos, en lo que podía hacer para seguir adelante. Comencé a dedicarme a mi carrera, a aquellas cosas que siempre había dejado de lado por concentrarme en la relación con Daniel y mi familia. Mi mente estaba ocupada, pero mi corazón seguía cargando con el peso de las decisiones que otros habían tomado por mí. Una tarde, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje de texto. Era de Mariana. «Valeria, por favor, hablemos. Necesito que sepas algo más importante». La sensación de angustia me invadió al leer esas palabras. Había pasado tiempo sin hablar con ella, sin que ninguna de las dos tomara la iniciativa de retomar el contacto. Aunque no quería, sentí una necesidad de saber qué quería decirme. ¿Sería otra disculpa? ¿O algo más? Al principio dudé, pero decidí que debía enfrentarla. Era hora de saber toda la verdad, y tal vez eso me ayudaría a decidir qué hacer con mi vida.
Con miedo y el corazón acelerado, respondí a su mensaje. ¿Dónde nos vemos? Nos encontramos en un parque cercano, donde solíamos pasar horas hablando, antes de que todo esto sucediera. Mariana llegó nerviosa, su rostro demacrado, y con la misma expresión de arrepentimiento que había tenido en nuestro último encuentro. Valeria, comenzó, sé que nada de lo que pueda decir cambiará lo que pasó, pero aún así, necesito que entiendas algo que no te he contado. Mi respiración se aceleró, y una pequeña chispa de curiosidad se encendió en mí. Había algo más. Algo que no me había dicho. Cuando comenzamos a salir, continuó, mirando al suelo, no fue solo una aventura o algo que pasó en un instante. Estaba perdida, como te dije, pero no fue solo por eso. Fue por un sentimiento que no supe cómo manejar. Me enamoré de él. Fue una relación real para mí, Valeria. Y sé que esto te va a doler aún más, pero no quiero que sigas viviendo con la incertidumbre. Permanecí en silencio, sin poder articular palabra. La idea de que mi hermana no solo había traicionado mi confianza, sino que se había enamorado de Daniel, me dejó sin aliento. Todo lo que creía saber sobre la situación, sobre ellos, se desmoronó ante mis ojos. Mariana, logré decir, mi voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me contaste la verdad cuando te di la oportunidad? Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, y finalmente dijo lo que no había querido admitir hasta ese momento. Porque tenía miedo, Valeria. Miedo de perderte. Miedo de que no pudieras perdonarme. Y al final, preferí callar, creyendo que era lo mejor para ti. Mi cabeza daba vueltas. La rabia, el dolor, la tristeza, todo se mezclaba en una tormenta caótica dentro de mí. Había sido un error tras otro, pero la peor parte era que ahora tenía que enfrentar las consecuencias, y no solo para mí, sino también para mi hermana. ¿Cómo íbamos a seguir adelante después de todo esto? Necesito tiempo, Mariana, le dije finalmente, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Necesito tiempo para pensar en todo esto, para decidir si quiero seguir teniendo una relación contigo o no. No sé si podré perdonarte. Pero lo que más me duele, es que tú también fuiste capaz de mentir tanto. No sé si podremos sanar esto. Mariana asintió, con la cara llena de arrepentimiento. Lo sé, Valeria. Lo sé. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, no importa lo que pase. Solo deseo que algún día puedas entender y perdonarme. Nos despedimos sin saber exactamente qué hacer con nuestras vidas. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, y tal vez nunca volviera a ser la misma. Pero por primera vez desde el día de la boda, sentí que había dado un paso hacia mi propio futuro. Pasaron meses. Mientras tanto, me sumergí en mi trabajo, busqué nuevos pasatiempos, y comencé a reconstruir mi vida poco a poco. La relación con mi hermana no fue fácil, pero al menos había espacio para la conversación, para intentar sanar. Nunca volví a ver a Daniel. Lo que tuvimos no podía resurgir, y aunque me dolió, entendí que a veces el amor no es suficiente para sanar las heridas que las personas causan. En cuanto a Mariana, comenzamos a tener conversaciones sinceras de vez en cuando. Nos veíamos, pero siempre con esa sombra del pasado sobre nosotras. Sabía que la perdonar, si es que alguna vez lo hacía, llevaría tiempo. Pero también entendí que las relaciones familiares no siempre son fáciles de mantener, especialmente cuando la confianza se ha quebrado. A pesar de todo lo que había pasado, me di cuenta de que era posible seguir adelante. Mi vida había cambiado, sí, pero también había aprendido a valorar mi propia fuerza. Si bien no sabía si algún día encontraría una paz completa, al menos sabía que el futuro estaba por escribirse, y que sería yo quien tendría el control de mi destino. Un día, después de meses de aparente tranquilidad, recibí un mensaje de texto. El número no lo reconocí, pero el contenido me hizo helar la sangre. Valeria, sé que no has querido saber nada de mí, pero necesito hablar contigo. Daniel está en la ciudad y quiere verte. Es urgente. Mariana. Al principio, no supe qué pensar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Pensé que lo que me había dicho sobre Daniel era definitivo, que ambos ya formaban parte de mi pasado. Pero la realidad es que aún no había cerrado el capítulo. Algo dentro de mí quería saber qué había pasado con él, porque ahora, después de tanto tiempo, había decidido aparecer. Respondí al mensaje, aunque sabía que no estaba lista. ¿Por qué ahora? ¿Qué quiere de mí?
Mariana respondió rápidamente, no sé, Valeria, pero es importante. Está realmente mal. No sé si te lo debería decir, pero está enfermo. Y no solo eso, hay algo que no me ha contado que también te afecta a ti. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué podría haber pasado? ¿Por qué me decía esto ahora? Decidí que no podía seguir con la incertidumbre. Sin saber qué esperar, le contesté, de acuerdo. Nos veremos. Pero quiero que me digas todo, Mariana. Todo lo que sepas. El día que me encontré con Mariana, pude ver que ella estaba muy diferente. Su rostro estaba más serio que nunca, y sus ojos tenían una mirada de preocupación que no había visto antes. Estaba acostumbrada a ver a mi hermana vulnerable, pero esta vez su ansiedad me pareció mucho más profunda. Valeria, dijo, casi en un susurro, te lo debo. Te lo debo todo. Y creo que, después de todo, es hora de que sepas la verdad. Me senté frente a ella, sin saber qué esperar. Mariana respiró hondo y comenzó a hablar. Daniel está en la ciudad porque está gravemente enfermo. No es cualquier enfermedad, Valeria, es algo que no le queda mucho tiempo. Ha estado luchando contra esto en silencio. Mis pensamientos se volvieron un caos. La noticia de la enfermedad de Daniel me dejó sin palabras. ¿Cómo podía ser posible? Recordaba a Daniel tan lleno de vida, siempre tan enérgico, y ahora me decían que estaba enfrentando algo tan serio. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, incapaz de ocultar la frustración y el dolor que me embargaban. ¿Por qué esperar hasta ahora? Mariana levantó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sabía, Valeria. Sabía que no te gustaría, que no querías verlo. Pero me necesitaba, y yo también necesitaba hablar contigo. Hay algo más. Algo que no te he contado. Mi corazón latía con fuerza. No sabía que podía ser más sorprendente que todo lo que ya había escuchado. ¿Qué más, Mariana? Daniel, no fue solo su culpa, susurró, su voz quebrada. Yo también cometí un error muy grave. Te juro que nunca quise herirte, pero te hice partícipe de algo que nunca imaginaste. Mi mente trató de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, mi voz llena de confusión y miedo. Valeria, durante todo este tiempo, continuó Mariana, él estuvo luchando con su propia culpabilidad. No solo por lo que pasó entre nosotros, sino porque había algo que no me contó, siempre te amó. El problema es que no supo cómo hacerlo, y se dejó llevar por su propio miedo. No pude evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. La sensación de traición volvía a invadirme, pero ahora de una forma más complicada. Daniel había tenido miedo, pero ¿era eso una excusa para todo lo que había hecho? ¿Para destrozar mi vida, mi confianza? Mariana me miró fijamente, esperando que pudiera comprender lo que había pasado. Pero yo no sabía si quería comprenderlo. El daño ya estaba hecho. El día que decidí ir a ver a Daniel, mi cabeza estaba hecha un torbellino. No sabía si debía hacerlo, si realmente podía enfrentarme a él después de todo lo que había pasado. Pero, al mismo tiempo, sentía que tenía que verlo. No por él, sino por mí. Tenía que escuchar sus palabras, entender de una vez por todas qué había sucedido en su mente. Cuando llegué a su apartamento, la imagen de Daniel postrado en una cama me golpeó con fuerza. Estaba visiblemente delgado, su rostro demacrado, y sus ojos, que antes siempre estaban llenos de vida, ahora reflejaban el peso de su enfermedad y su culpabilidad. Valeria, dijo con voz débil, sé que no me merezco que me escuches, pero necesito que lo sepas. Lo siento. Lo siento por todo. Me quedé de pie, observándolo, sin saber qué decir. Estaba tan lleno de sentimientos encontrados. El enojo seguía allí, pero también una especie de pena. La pena de ver cómo alguien que una vez fue tan importante para mí ahora estaba derrumbado, no solo por su enfermedad, sino por las decisiones que había tomado. Daniel, finalmente logré decir, no sé qué quieres que haga. No sé si puedo perdonarte. Lo que hiciste, lo que ambos hicieron, no tiene vuelta atrás. Pero tengo que ser honesta contigo, no te odio. No puedo. Tal vez lo haga algún día, tal vez no. Pero lo que más me duele es que ni tú ni Mariana pensaron en mí, en lo que yo pasaría. Daniel cerró los ojos, como si esas palabras lo golpearan con fuerza. No te merecías esto, Valeria. Y lo sé. Lo sé demasiado tarde,
pero mi enfermedad me hizo darme cuenta de todo lo que perdí. Me quedé en silencio, observándolo. Parte de mí quería gritarle, reprocharle todo lo que había hecho, pero otra parte sabía que eso no cambiaría nada. Sabía que lo que necesitaba ahora era encontrar mi propia paz, y eso significaba tomar decisiones difíciles. Ya no era solo sobre Daniel o Mariana. Era sobre mí. Finalmente, salí de su apartamento, sabiendo que no había respuestas definitivas, pero que había dado el primer paso hacia la curación. Mi relación con Mariana no volvería a ser la misma, y mi vida con Daniel ya había quedado atrás. En los días siguientes, me di cuenta de algo importante: el perdón no siempre es para la otra persona. A veces, es necesario para sanar uno mismo, para dejar ir el rencor y seguir adelante. Decidí que no iba a quedarme atrapada en el pasado. Mi vida, aunque marcada por la traición, aún estaba por construirse. Pasaron meses desde mi último encuentro con Daniel. A medida que el tiempo avanzaba, empecé a encontrar una cierta paz. Las heridas que me habían dejado la traición y el dolor no desaparecieron de inmediato, pero aprendí a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de mi historia, pero no como la totalidad de mi vida. Sabía que el perdón no siempre era para los demás, sino para mí misma. No tenía que olvidar lo que había pasado, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. Mi relación con Mariana cambió radicalmente. Después de aquella conversación en el parque, intentamos acercarnos, aunque con cautela. Ella me pedía perdón una y otra vez, y aunque algunas veces sentía que no podía perdonarla, sabía que nuestra relación aún podía tener una oportunidad, pero solo si podía liberarme del resentimiento. Comenzamos a reconstruir lo que había quedado roto, paso a paso. Mariana también pasó por un proceso de autoevaluación. La enfermedad de Daniel la afectó profundamente, no solo por su culpa, sino porque también se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira durante tanto tiempo. Fue un tiempo difícil para ambas, pero poco a poco comenzamos a encontrar maneras de sanar juntas. No era fácil, pero había algo que no había desaparecido entre nosotras: el amor fraternal. Aunque nuestro vínculo ya no era el mismo que antes, todavía quedaba algo en el que valía la pena preservar. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con alguien de mi pasado. Era una conocida de la universidad, alguien con quien había perdido contacto después de años. Nos saludamos cordialmente, y después de ponernos al día, me invitó a una reunión con algunas personas. Fue allí donde conocí a Samuel, un hombre tranquilo, amable, y que en su mirada transmitía una serenidad que hacía mucho no sentía. Con el tiempo, nuestra amistad fue creciendo. Samuel se convirtió en una presencia reconfortante en mi vida, alguien con quien podía hablar de todo sin el miedo de ser juzgada. Aunque aún me costaba confiar completamente en las personas, él nunca me presionó. Me ofreció el espacio necesario para sanar, para ser yo misma, sin expectativas. Poco a poco, algo más comenzó a surgir entre nosotros, pero esta vez, me prometí que no volvería a perderme en otra relación que me dañara. Esta vez, las decisiones serían mías y solo mías. Daniel, por su parte, murió meses después, como Mariana me había adelantado. Su enfermedad terminó por arrebatarle la oportunidad de redención, y aunque mi corazón no se llenó de tristeza, sí hubo una pequeña sensación de pérdida. No por él, sino por todo lo que pudo haber sido, por todo lo que se desmoronó antes de que pudiera entender la magnitud de sus propios errores. En algún lugar profundo de mí, reconocí que, aunque ya no podía cambiar lo que había sucedido, la vida seguía, y con ella, la posibilidad de empezar de nuevo. Hoy, mientras escribo esto, me doy cuenta de que la vida no es un camino recto. Está llena de giros inesperados, de pruebas que nunca esperábamos enfrentar, y de decisiones que, en su momento, parecen irrevocables. Pero también es un camino que nos enseña que, aunque no podamos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. El amor y la traición, la familia y la pérdida, han sido mis maestros, y aunque han dejado cicatrices, también me han enseñado la importancia de valorarme a mí misma, de ser fiel a mis principios, y de no dejar que el pasado me defina. Ahora, más que nunca, sé que mi felicidad depende de lo que yo elija ser, no de lo que otros hayan decidido por mí. La vida sigue. Y, aunque aún no sé lo que me depara el futuro, sé que estoy lista para lo que venga.